Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Bueno, vamos a continuar ahora con una operación fundamental en el álgebra y que es la suma algebraica. Para esto haremos unas breves consideraciones que son muy importantes y que no debemos dar por hecho que las conoce, las sabe, porque luego eso nos dificulta un poco el poder resolver, aunque sea la suma algebraica, tiene ciertos elementos, ¿verdad?, para poderse resolver en forma simple y que debes tener muy en cuenta para poderlo resolver. Y tenemos entonces lo siguiente. La primera consideración que vamos a hacer es qué es un término algebraico. Término algebraico. Bueno, un término algebraico, un término algebraico es la materia prima con la que vamos a trabajar en álgebra, ¿sí? Y te puedo decir que son los elementos básicos, ¿verdad?, con los que se realizan las operaciones. Ahora, un término algebraico es algo muy simple. Por ejemplo, vamos a anotar uno, menos 3x cuadrada. Fíjate bien, todo término algebraico, todo sin excepción, va a tener cuatro elementos, que son el signo, la parte numérica, que le vamos a llamar coeficiente, y la parte literal y sus exponentes son los cuatro elementos. Es más, mira, te voy a poner esto. Por ejemplo, A. La simple A en álgebra, pues no es A. No es A en el sentido de ¿cómo se llama? De cuando hablamos, sino que tiene los cuatro elementos. Y los vamos a ir anotando para que veas cómo es esto. Bueno, y entonces decimos que un término algebraico, decíamos que son los elementos básicos con los que vamos a trabajar. Por eso es tan importante conocerlos y que sepas que tienen cuatro elementos cada uno de ellos. Mira, el menos 3x cuadrado, en este caso el signo es negativo, ¿sí? El coeficiente se va a referir siempre al número que va antes de la literal, ¿verdad? Y en este caso tenemos el número 3. La literal, en álgebra las literales las podemos manejar como constantes, como variables o incógnitas, ¿verdad? Pero pues le decimos literal cuando vemos una expresión o un término algebraico. Y finalmente tiene el exponente 2. Pasamos a la letra A. Tiene sus cuatro elementos. Fíjate que una expresión algebraica que no tiene que no tiene signo al inicio, tiene siempre este signo, siempre positivo. Si no tiene número, está el número 1. 1 por A sigue siendo A. Y si no tiene exponente, tiene el número 1. Es bien importante. Vamos a ir viendo poco a poco conforme avancemos que esto nos permite diferenciar cuando sumamos, cuando multiplicamos, cuando dividimos y cómo interactúan estos elementos para que podamos tener éxito al resolver operaciones. No importa, puede ser la suma, la resta, la multiplicación, la división, solución de ecuaciones, todo nos va a permitir hacer las cosas de una forma muy bien. Bien, el último. En el último tenemos 3 quintos de d cuadrada f cúbica. Es un término algebraico, aunque esté conformado por todas estas literales. Se están multiplicando entre ellas, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos igual un signo positivo. No tiene signo, entonces positivo. El coeficiente es 3 quintos. Las literales son d cuadrada f cúbica. Y los exponentes son 1. Si no tiene exponente, recuerda, aquí se lo vamos a pintar. Sin embargo, ya que te quede esa idea fija, si una literal no tiene exponente, está el número 1. Entonces serían 1, 2 y 3. Bueno, y bueno, otro elemento que debemos considerar muy importante es que es una expresión algebraica. Una expresión algebraica, como dice aquí, está formada por uno o más términos algebraicos. Recordamos que en este momento habíamos dicho que el término algebraico sí tiene cuatro elementos, pero que una expresión algebraica tiene dos, uno o varios términos algebraicos, la expresión algebraica. ¿Verdad? Dice que están separados por los signos positivo o negativo y dependiendo del número de sus términos nombramos a la expresión algebraica. A ver, ¿qué estamos diciendo aquí? Por ejemplo, aquí vamos a poner los ejemplos de por qué reciben ese nombre. Mira, menos un medio de d cuarta f séptima es un solo término algebraico. Esto es un término algebraico. Es 1, entonces recibe el nombre de monomio.
Bueno, aquí tenemos uno que tiene dos términos algebraicos. Esta expresión algebraica es menos 4.7b a la tercera potencia más 15c cuarta. ¿Cuántos términos tiene? Dos. Se llama binomio. ¿Y cómo sabemos? Bueno, nos separa el signo que está entre ellos, ¿verdad? Si no, pues sería un monomio. Aquí tenemos tres, mira. Tenemos 3x cuadrada menos 5x más 7. Bueno, este tiene tres términos y entonces se llama trinomio. Y ya de cuatro, de hecho hasta de tres, pero más técnicamente de cuatro o más términos algebraicos, estamos hablando de un polinomio, ¿sí? Entonces, que nos quede bien claro esta idea, porque ya ahorita vamos a empezar a resolver las sumas y vamos a ver que precisamente muchas veces nos confundimos, no sabemos exactamente qué estamos haciendo, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a empezar a aprender a sumar, ¿verdad? Así con esas dos consideraciones anteriores, que es un término algebraico y que es una expresión algebraica. Bueno, para sumar en álgebra tenemos tres reglas muy sencillitas, ¿sí? Nada más que en matemáticas sí hay que estar muy atentos. Y bien, la primera es lo siguiente, solo se pueden sumar, dice, términos semejantes. Fíjate, es la primera regla, solo se pueden sumar términos semejantes. Y bueno, ahora, son términos semejantes las expresiones algebraicas que tienen las literales y exponentes iguales. Esto lo vamos a ver ahorita en los ejemplos. Segunda regla, si los términos algebraicos que se van a sumar tienen el mismo signo, es muy simple, ¿verdad? Entonces se suman los coeficientes, o sea, la parte numérica, se coloca el mismo signo, ¿sí? Y la parte literal se anota igual. Y tercera y última regla, si los términos algebraicos que se van a sumar tienen signos diferentes, entonces se restan los coeficientes. Al valor mayor se le resta el valor menor, se coloca el signo de la cantidad de mayor valor absoluto y la parte literal no se afecta, pasa igual. Bueno, ahora vamos a explicar, fíjate bien, cómo se resuelve una suma algebraica. Dijimos que hay tres reglas muy básicas. La primera es, solo se pueden sumar, ¿qué dijimos? Términos semejantes. Fíjate bien, si quisieras sumar la primera y hicieras esto, bueno, menos 7 más 4, dices tú, pues me daría menos 3, y aquí podría decir que es A, o podría decir que es menos 3A quinta. ¿Sí? Estos dos resultados son erróneos. Si observamos la primera suma, no se puede sumar, porque dice que solo deben ser términos semejantes. Fíjate bien, y este a cuadrada no es semejante este a cúbica con a cuadrada no son términos semejantes. ¿Sabes qué? Esto no se puede hacer. El resultado correcto de esta suma es volverla a anotar exactamente igual. Menos 7a cúbica más 4a cuadrada. Es más, la podemos escribir en forma de factorización, pero eso será un tema más adelante para que no metamos mucho y luego a la mera hora no sepamos hacer nada, ¿verdad? Y mira, ahora sí, vamos a resolver la que sigue. Lo primero que debes observar en una suma es las literales y sus exponentes. Si A se corresponde con esta A y este 3 con este, y nos damos cuenta que la parte literal con sus exponentes son idénticas, ¿verdad? O son iguales. Por lo tanto, esta sí se puede resolver. Entonces, aplicamos la segunda regla que dice, si tienen el mismo signo, se suman. Se coloca el mismo signo y bueno, como si fueran positivos, pero es negativo. 7 y más 3 nos da menos 10 y la parte literal dice pasa igual. ¿Ves qué simple es? Ahora, vamos a hacer otro ejemplo donde ahora tienen signos diferentes. Este tiene positivo, negativo. Dices, la tercera regla aplica en este caso. Dice, si tienen signos diferentes, entonces se restan. A la cantidad mayor se le resta la cantidad menor. Y se deja el signo de la cantidad mayor. Aquí va a quedar positivo. 7 menos 3 nos da 4 a cúbica. Aquí, por ejemplo, con fracciones, ¿sí? Si te das cuenta, bueno, pues aquí tenemos 2 tercios de x cuadrada menos x cuadrada. Y bueno, recuerda, ya habíamos dicho, pero lo vamos a estar repitiendo constantemente. Si una literal no tiene un número, está el número 1. Entonces, fíjate cómo lo debes de hacer. Dices, 2 tercios de x cuadrada menos
1x cuadrada. Esto se hace, técnicamente se hace mentalmente, pero pues ahorita no tienes experiencia, pero sí debes saber cómo se hace, ¿verdad? Y bueno, dices, ¿y ahora qué hago? Ah, pues acuérdate en los tutoriales anteriores que hemos visto, y si no, pues velos, es muy importante. La regla de los signos para sumar cantidad, perdón, la regla de los signos para las operaciones. Este tiene signo más, este tiene menos. Pero además, la resta, suma y resta de fracciones deben tener el mismo denominador. Este entero se convierte en 3 tercios. Y entonces diríamos, 2 tercios de x cuadrada menos 3 tercios. Este 1 se convirtió a 3 tercios. Porque estamos cumpliendo la regla. Fíjate, ¿cuál es la regla? Que tengan el mismo denominador. De x cuadrada es igual al mayor 3 tercios, le resto 2 tercios, es negativo, queda menos 1 tercio de x cuadrada. Tú ya debes poder resolver esto mentalmente, ¿verdad? O sea, ser más ágil en tus cálculos. Aquí tienen el mismo denominador, aunque sean fracciones es muy simple y tienen el mismo signo, pues está muy fácil. 2 quintos más 4 quintos, pero además son términos semejantes, ¿verdad? Tenemos, son 6 quintos, ¿sí? De d cuarta. Ve qué fácil es. Bueno, vamos a ver otros ejemplos para que vean que esto es muy abundante. Y bueno, ahora tenemos una suma, ¿verdad? Algebraica, pero una cantidad es negativa, una fracción, y la otra es positiva. Y bueno, aquí ya sabemos la regla fundamental para sumar y restar fracciones es que deben tener el mismo denominador. 7 y 9 no son múltiplos, entonces es directo, ¿verdad? Este 9 va a multiplicar tanto al 3 como al 7 y lo hacemos más por menos, nos da menos, 9 por 3, 27, 9 por 7 nos da 63. Y ahora vamos a hacer lo mismo, este 7 va a multiplicar a 2 novenos, más por más da más, y quedaríamos 7 por 2 nos da 14, y 3 por 9, perdón, estoy mal. A ver, ¿puedes borrar esa? Bueno, entonces, bueno, vamos a corregir aquí, no es grave, entonces ya sabemos, tiene signo menos. Este 9 multiplica tanto al numerador como al denominador, 9 por 3, 9 por 7. Este 7 multiplica tanto al 2, que nos da 14, y al 9 nos da 63. Ahora, tienen signos diferentes, ¿verdad? A 27 le restamos 14, y como es negativo el mayor, queda menos 13 sobre 63 f sexta. Ahí tenemos ya nuestra fracción resuelta y bueno, vamos a resolver ahora esta, es con números decimales. A la cantidad mayor le vamos a restar la menor y nos quedaría 2.5 menos 8.7, nos queda, ahí está. Y finalmente, un ejemplo donde tenemos diferentes literales. Obviamente no podemos sumar a cuadrada con b cúbica ni con c cuarta. Y aquí tendríamos que buscar a cuadrada con esta a cuadrada, b cúbica con b cúbica y c cuarta con c cuarta. Y entonces primero hay que quitar los paréntesis. Esta indicación es para todas las operaciones que vamos a resolver. Como hay un signo más aquí afuera, esto queda exactamente igual. Quedan 4 novenos de a cuadrada menos 8b cúbica menos 5.7 de c cuarta. Y bueno, vean ustedes, este signo menos fuera de este paréntesis me cambia todos los signos y quedaría menos a cuadrada menos 2b cúbica y más 2.3 c cuarta. Y bueno, hacemos la operación indicada, ¿verdad? Ya sabemos, la regla es sumar términos semejantes. 4 novenos, aquí tenemos un 1 o 9 novenos, ¿verdad? Entonces es negativo porque es mayor 9 novenos, lo voy a hacer aquí abajito esta cantidad. 9 novenos de a cuadrada, y entonces ¿cómo quedaría? 9 novenos menos 4 novenos quedarían menos 5 novenos de a cuadrada
tienen el mismo signo, se suman, menos 10 b cúbica, y finalmente aquí se restan, ¿verdad? Entonces tenemos que da menos 3.4 c cuarta. Bueno, esto es todos los ejemplos con respecto a la suma algebraica. Gracias.